Eso es el llamamiento que tenemos. Cuando estoy mencionando este asunto de falta de espontaneidad, estoy diciendo lo siguiente. Creo que nosotros es algo por lo que tenemos que pelear y luchar y defender. Lo que recibimos lo podamos transmitir. Amén. Lo que Dios nos reveló, lo que Dios nos puso en nuestras manos, lo podamos transmitir. Y para eso se necesita que cada uno de nosotros estemos convencidos de que el llamado que tenemos es un llamado valioso, importante, indispensable, auténtico, legítimo, que es de parte de Dios y que está fundamentado en las Escrituras. Voy a pasar al siguiente personaje. Y el siguiente personaje es Elías. Al profeta Elías le toca desarrollar su liderazgo en una época de apostasía. ¿Cómo visualizamos esa palabra? Podemos decir crisis espiritual, desapego de las escrituras, pérdida de los valores morales, falta de conocimiento y de aplicación de las enseñanzas que los padres habían heredado a los hijos. Se rompió en cierto modo esa fidelidad de transferir de una generación a otra. ¿Se recuerdan aquello que dice, aquello que mencionan mucho los jueces? Y dice, y vino otra generación que no conoció, que ya no conocía al Dios de sus padres. Qué tristeza, ¿verdad? Y vino otra generación. ¿Dónde fallaron los padres? ¿En qué momento se rompió la fidelidad? ¿En qué momento se descuidó la enseñanza? ¿En qué momento se dejó de enseñar lo que ellos habían recibido? Ayer estaba oyendo un programa de radio y creo, no estoy seguro, pero creo, no sé si ayer o antier, creo que se celebró algo que tenía que ver con la violencia intrafamiliar, en contra de la violencia intrafamiliar, como que era un día internacional que hablaba de eso. Y entonces estaban entrevistando a unas personas en Estados Unidos que tienen un movimiento, ahorita no recuerdo exactamente el nombre que tiene ese movimiento, pero a grosso modo de lo que recuerdo es lo siguiente, que se llaman, por ejemplo, los compadres. Entonces ellos están tratando de corregir el problema de la violencia intrafamiliar entre los grupos hispanos en Estados Unidos. Pero lo interesante de lo que ellos están proponiendo, porque los están entrevistando y les preguntan que si desde cuándo surgió la cuestión del machismo y de los malos tratos hacia la mujer, el ser violentos con las mujeres, y qué era lo que ellos querían rescatar. Entonces ellos dijeron, siempre ha habido violencia, no podemos culpar a los españoles, antes de que llegaran los españoles había violencia, pero también ha habido hombres que han sido hombres de palabra, de honor y de respeto, y que lo que transmitían a los hijos era: a las mujeres no se les golpea, a las mujeres se les da un lugar, a las mujeres se les defiende, se les cuida, y que se transmitía de los abuelos. Había abuelos que le transmitían a sus hijos a ser hombres de familia, a mantener el honor en la familia, a ser hombres respetables. Me llamó mucho la atención porque yo no lo había escuchado esa propuesta. Y están hablando de legado, un legado cultural, y es cierto, ha habido una distorsión acerca del machismo en los latinos, en los mexicanos, hablando de nosotros los mexicanos, y de que el hombre mexicano no llora, se aguanta, retiene la ira, pero luego suelta la ira y no le importa si al maltratar a la mujer.
Pero yo creo que ustedes y yo hemos conocido personas que son de respeto, hombres de respeto, hombres que se han dado a valer y que han enseñado el respeto y los modales y la educación y el honor a sus hijos. Bueno, si esos son legados culturales de una generación a otra y que pueden sanar la sociedad, y estamos hablando de paternidad, los valores que ha traído el Evangelio a nuestras vidas es precisamente para sanar todos esos aspectos donde nuestro comportamiento ha sido enfermizo, ha sido dañado. Abandonos, violencia, carencias, desapego, insensibilidad, falta de amor. Todo eso lo quiere sanar el Señor. Cristo lo ha venido a sanar en nuestra vida para que nosotros podamos ser verdaderos padres. Pero de lo que estoy hablando, no estoy hablando nada más de hombres golpeadores, sino también esa violencia también la practican mujeres. Y según los estudios, son las mujeres las que hacen a los hijos machistas. ¿Sí sabe por qué sucede eso? Porque las mujeres son los que le dicen a los hijos: eso no lo hacen los hombres, a ti que te atiendan, a ti te van a atender. Yo no quiero que mi marido me pegue, y si yo como mujer no voy a permitir que mi marido me pegue, pero mijo, tú no te dejes de tu vieja. Paz de Cristo, ¿verdad que sí? Esas son cuestiones culturales, ¿verdad?, que el Evangelio debe de sanar. Por lo tanto, estamos mirando nosotros que esa generación en el libro de los Jueces, donde dice: vino otra generación que no conoció al Señor, que no conocía del Señor. Que nosotros no seamos la generación que se quebre, hermano. ¿No va a suceder? Paz de Cristo, ¿no va a suceder? No va a suceder. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad que el Señor nos ha puesto en nuestras manos y vamos a vivir la paternidad espiritual de manera correcta. Elías pues vive en tiempos de apostasía. Aquella generación se había apartado del Señor. Aquella generación había abandonado los valores espirituales que sus tatas, sus abuelos, sus padres les habían enseñado. Se habían apartado del Dios del cielo. Habían abandonado al Dios vivo, al Dios verdadero. Y lo que pretendía Elías con aquella demostración de poder, de fuego, era que el corazón de aquel pueblo se regresara, se volviera a convertir. Amén. Entonces, que el corazón de los hijos se volviera a la fe de los padres. Necesitamos nosotros entonces, tenemos dos retos. Por un lado tenemos nuestra familia biológica que necesitamos que continúe y que sea parte de la siguiente generación, pero por otro lado tenemos el reto de los que van a llegar al pueblo del Señor, que nosotros vamos a traer, que nosotros vamos a formar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque no podemos seguir siendo como Iglesia Apostólica una gota de agua en un océano, ¿verdad? Quién sabe si los que conocen de números, qué porcentaje alcanzamos en la población de México. Si somos 230,000 y están hablando, no sé, de 6 millones de mexicanos, ¿estoy correcto? ¿100 qué? 120 millones de mexicanos, y 200, parece gran número, 230,000 hermanos, puede parecer como que es un gran número. Pues si lo juntamos en un templo, a lo mejor sí nos asustamos y decimos: ay, somos muchos. Pero si lo comparamos con la sociedad, somos una gota de agua en el océano. Para que impactemos México, para que impactemos América Latina, para que impactemos América desde Alaska hasta la Patagonia, para que impactemos los continentes, tenemos que trabajar más fuerte y tenemos que lograr que las congregaciones sean más numerosas.
la primera congregación que yo pastoreé recibí 35 hermanos. Luego pastoreé una congregación de 28 hermanos. Y después pastoreé una congregación que tenía 85 hermanos. Y después pastoreé una congregación que tenía 230 hermanos. Y después pastoreé una congregación que andaba en 150 hermanos. Y luego llego a una congregación donde al recibo 282 hermanos. Y ahorita estoy pastoreando una congregación donde si no tengo paternidad espiritual, entonces voy a formar malos apostólicos. Cuando tenía una congregación de 30 hermanos, pues me empachaban de café, iba con unos y con otros y ya les daba vuelta, ¿verdad? Y unos me daban frijolitos y los conocía a todos, ¿verdad? Y sabía lo que les pasaba a todos. Pero en este momento ya no puedo hacer eso. Y entonces yo me fijo de la gran necesidad. Si nosotros queremos responder al llamamiento de Dios y al impacto que tenemos que tener en la sociedad, necesitamos entonces que se viva la paternidad espiritual conforme a las Escrituras. La paternidad espiritual en el Nuevo Testamento. El ministerio mismo de Jesús tiene características eminentemente de paternidad espiritual. Su ministerio se desarrolla con la obediencia y amor con el que se conduce y sujeta un hijo a su padre. Así Jesús ejerce su ministerio sujeto al plan, formación, unción y autoridad que ha recibido de su Padre. Con esta misma lógica enseña, forma, empodera y transfiere autoridad y unción a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Sin duda, los hijos deben imitar a su padre. Por esta razón, los apóstoles deben hacer nuevos discípulos en todas las naciones, tal y como fueron discipulados y enseñados por el Maestro de Galilea. Y Jesús mismo promete estar con ellos y su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Todo esto habla de una cadena sin fin de discipulado y paternidad espiritual hasta que Él venga. Por favor, subraye ahí donde dice: y todo esto habla de una cadena sin fin de discipulado y paternidad espiritual hasta que Él venga. ¿Puede subrayar eso? Así pues, cada nueva generación tiene una gran responsabilidad de ejercer una paternidad espiritual que traiga como resultado una multiplicación de nuevos creyentes y nuevos líderes con unción, autoridad, paternidad espiritual y poder de Dios para enfrentar los retos del contexto histórico que les toque vivir hasta que Cristo venga. Pues si fracasa la paternidad espiritual, existe el peligro de que la maldición caiga sobre toda la tierra. Por favor, subrayen ahí: si fracasa la paternidad espiritual, existe el peligro de que la maldición caiga sobre toda la tierra, como lo dijo Malaquías, y ahí subrayan.